El día de ayer fue la toma de mando de José Antonio Cast en Chile, como hemos comentado, y previo a la ceremonia tuvo un diálogo con CNN Chile Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien fue invitada a asistir a la toma de mando, al cambio de mando del hermano país sureño. Yo quiero que escuchen, voy a comenzar mi programa hablando de esto. Quiero que escuchen qué tuvo que decir Keiko Fujimori y después lo voy a analizar con ustedes, porque eso no puede pasar desapercibido. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre la expresidenta chilena Michelle Bachelet y su candidatura a la Secretaría General de la ONU? ¿Usted la apoyaría? A mí me parece una presidenta, más allá que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada, con gran experiencia, y creo que sería una gran representante de Latinoamérica. O sea que a usted le gustaría apoyarla. Si es que se concreta su postulación. Que ya está concretada. Sí, obviamente. Vamos a ver qué dice este gobierno. Sí, conversaría con las fuerzas políticas de mi país, pero yo sí creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet. ¿Y le gustaría que José Antonio Cast se sumara también a eso, que continuara en la línea del presidente Boric de apoyarla? Yo estoy seguro que el presidente Cast, con la sabiduría que él tiene, va a tomar la decisión correcta. Bueno, el respaldo manifestado ayer de Keiko Fujimori a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU no es un simple gesto de cortesía diplomática. Es una claudicación ideológica que le quita la máscara a Fuerza Popular de una vez por todas. Para quienes defendemos una derecha verdadera, una derecha real, basada en principios como la vida, la familia, el interés superior de los niños y la libertad, ver a Keiko Fujimori elogiar a Bachelet es la confirmación definitiva de que estamos ante un progresismo camuflado. Como siempre lo dijimos en este programa, un partido de derechita progre. Keiko intenta minimizar esto como discrepancias ideológicas, pero lo de Bachelet no es una cuestión de matices. Es la agenda del progresismo radical en su estado más puro. No podemos olvidar quién es realmente Michelle Bachelet y cómo actuó cuando tuvo poder. Promotora del aborto y la ideología de género. Fue ella quien desmanteló la histórica postura pro vida de Chile, impulsando la ley de aborto, impulsando el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, que constituye una fisura, un ataque frontal a la estructura de la familia tradicional. Michelle Bachelet es una pieza clave del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Su trayectoria ha sido fundamental para dar legitimidad a la izquierda radical en nuestra región y cómplice del eje dictatorial. Porque como alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos, protagonizó un silencio vergonzoso que nosotros no podemos olvidar frente a China, en este caso. Retuvo el informe sobre los abusos contra la población de los uigures hasta el último minuto de su mandato y se prestó a un tour de propaganda en China, validando los centros de tortura como si fueran simples escuelas vocacionales, que es la narrativa que venden los chinos. ¿Cómo puede alguien que se dice supuestamente derechista pedir el respaldo para una figura que representa todo lo que combatimos, todo lo que hemos jurado combatir? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque Fuerza Popular nunca ha sido un partido de derecha de principios. Y ya lo hemos visto antes. Lo vimos en su discurso en Harvard, aquella vez, cuando Keiko Fujimori se mostró abierta a la agenda de género y al aborto terapéutico para ganar los aplausos en el extranjero, mientras que en el Perú le vendía a los sectores conservadores que era conservadora para conseguir votos. Lo vemos hoy cuando su bancada pacta con cualquiera que haga falta para retener su control en el Parlamento, priorizando el pragmatismo por encima de los valores. Apoyar a Bachelet bajo la excusa del empoderamiento femenino es adoptar el lenguaje de la izquierda progresista, justamente. Una mujer que ha trabajado sistemáticamente para imponer políticas globalistas que atentan contra nuestra soberanía y moral, no puede bajo ninguna circunstancia ser defendida por alguien
que se llame de derecha. Fuerza Popular no es el muro de contención contra el comunismo como han vendido. En realidad lo que es el seguro de vida de la izquierda. Una opción que se disfraza de firmeza, pero que a la hora de la hora termina rindiéndose ante la agenda de la ONU, ante la agenda del Foro de Sao Paulo. Y por eso, estimados amigos, es que siempre he desconfiado de todo aquel político o partido que se llame de centro derecha. Porque al no terminar de definirte de derecha, algo escondes. El Perú necesita una derecha real, verdadera, que no negocie sus principios y que tenga el coraje de decir con el progresismo radical de Bachelet y el de cualquiera, ni a la esquina. Así que yo me he querido tomar el trabajo de iniciar mi editorial refiriéndome a estas declaraciones porque me parecen vergonzosas, que pintan de cuerpo entero las realidades de ese partido, que nunca fue un partido de derechas, lo hemos dicho acá, nunca se han aceptado de derechas. Acá le pregunté en mi entrevista a Keiko Fujimori cuáles eran sus posturas sociales. Ella dijo que tenía una postura conservadora, pro vida, pro tradición, pro matrimonio tradicional, pro familia tradicional, pero una persona de esas características que piensa así, que tiene esa mentalidad por convicción, como parte incanjeable, irrenunciable de sí misma, jamás podría proponer apoyar a Michelle Bachelet diciendo que solamente hay matices ideológicos, hay diferencias ideológicas, pero que estaría muy bien y que cree que habrá consensos en el Perú para apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU, a la Secretaría General de la ONU. ¿Qué consenso podría haber acá? ¿Quién podría representar la mentalidad de Michelle Bachelet en el Perú? A nadie. Pero aparentemente a Keiko Fujimori sí. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Esto para mí es de las cosas más importantes que pueden haber. Pero acá es donde se ve verdaderamente. Y ese ha sido el error. Y por eso ha perdido 3 elecciones y va a perder esta también. No va a ganar la elección Keiko Fujimori. Porque ese tango, esa cantaleta, esa estrategia de querer estar bien con todos, de que todo el mundo te aplauda, de que no te critiquen, de querer conciliar por aquí, de querer conciliar por allá, al final no es ni chicha ni limonada. Muy serio para mí esto. Muy serio. Y no puede pasar desapercibido. Tenemos que tener claro quién nos está pidiendo el voto, cómo piensan, qué principios defienden de verdad, aquí y fuera. No solamente cuando hablan aquí en entrevistas, en auditorios controlados, cuando salen en un contexto como ese, se enfrentan a prensa extranjera, a presión. ¿Ustedes creen que un líder verdaderamente conservador ante esa misma pregunta hubiera dicho eso? Yo creo que sí, una mujer muy preparada y hay que enviarla. Una mujer que justamente simboliza todo lo que combatimos. Todo lo que combate este programa está encarnado en Michelle Bachelet, que es responsable en gran medida de la debacle de Chile, que terminó en octubre negro del 2019, cuando Sebastián Piñera entrega en paila la Constitución a los incendiarios. Incendiarios que representan la mentalidad de Michelle Bachelet, con la narrativa de la desigualdad y de la injusticia y de todo esto. Pero aparte, ideología de género, aparte, abortista, adopción homoparental, globalismo puro y duro, control de los territorios, violación de la soberanía. ¿Cómo puede Keiko Fujimori decir que apoya eso para ser secretaria general de la ONU? Entonces, ¿qué cosas son los valores que verdaderamente defiende Keiko Fujimori y Fuerza Popular? Por favor, ¿dónde estamos? ¿A cuánta gente más hay que engañar? ¿Qué hubiera respondido, creen ustedes, en ese contexto Nayib Bukele? Si perteneciera a la región Giorgia Meloni, Santiago Abascal, Santiago Peña. Verdaderamente el colmo, ¿eh? Esto. Y hay otro byte hablando de candidatos. Ya dije lo que tenía que decir. Que también termina de quitarle la careta a Carlos Álvarez. Quiero que vean qué dijo en una entrevista con Nicolás Lucar en Exitosa.
de matrimonio igualitario, yo no lo veo porque el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿no? Y eso es algo biológico, algo físico. Pero si se trata de un tema patrimonial, donde dos personas del mismo sexo han construido un patrimonio y tienen el problema que uno de ellos fallece y luego viene la familia que de repente lo ha espectorado, ¿no? Claro. Y entonces, oye, tiene derecho a tener ese patrimonio su pareja, sea hombre o mujer. O a tomar decisiones como, por ejemplo, en relación si se le somete o no a una cirugía que una operación, o de repente está ya en sus últimos días, tiene derecho a visitarlo. Yo sí estoy de acuerdo con la unión civil, pero cada quien debe llevar su sexualidad como quiera y sobre todo ser felices, sin avasallar el lugar del otro, sin irrespetar el espacio del otro o de la otra. Bueno, y hay otro byte de él luego también que voy a enseñar, donde habla del aborto. A favor de la unión civil, lo que no sabe aparentemente Carlos Álvarez es que ya existe la potestad de otorgar todos esos derechos, como él les llama, hoy, mediante contratos. Y lo hemos hablado aquí con abogados de familia, expertos en eso, a más no poder. No es necesario generar una nueva figura para otorgarle la mitad de tu patrimonio, 70%, 80%, 90% o 100% si quieres, a través de una donación en vida, o dejar indicaciones claras como parte de un testamento. Tampoco es necesario crear una nueva figura para que te visiten y tomen decisiones. Yo tengo amigas y amigos que tienen justamente esa potestad frente a otros, porque esa persona ha decidido y lo deja en un documento legalizado en vida. ¿Sí? Fulano de tal o fulana de tal puede decidir en una emergencia de salud, puede tomar decisiones sobre mi salud. No es necesario. Entonces, conservador no es. No me vengan, porque a mucha gente ha dicho, no, Carlos Álvarez es gay, pero es un gay conservador, cual es una cosa mea rara, ¿no? Pero veamos lo que dijo con respecto al aborto. Yo estoy de acuerdo con el aborto cuando una niña es violada, porque la niña no tiene la arquitectura emocional, psicológica, moral, para decidir abortar o tener el niño. Eso puede ser una criatura de 8 o 9 años que sale embarazada por un monstruo, es una monstruosidad. Entonces no es un tema de decir que le pongo un hotel, que le pongo todas las atenciones. No, señor, esa niña está destruida, necesita ayuda psicológica, psiquiátrica para reconstruir esa vida. Yo sí estoy de acuerdo con ese aborto, niña violada por un monstruo, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con el aborto cuando una niña es violada. Bueno, siempre hablando, como cuando quieren amoldar la narrativa, ese tema seguramente lo metió Lúcar ahí, ¿no? Que Lúcar debe ser abortista también. Con los casos más extremos que son estadísticamente minoritarios, ¿no? Pero no minoritarios de 60-40, ¿no? Minoritarios pero por lejos, ¿no? Menos del 5% de casos son por ese nivel de extremo, ¿no? Por violaciones, casos así ya alucinantemente extremos. Y las estadísticas las hemos mostrado muchísimas veces. El grueso de casos de violación, esto se tiene que decir cada vez que sale este tema, son vidas que se podrían salvar, son prácticas asesinas que se podrían detener. Por último, no todas son así. Pero fíjense que no hay ninguna mención de las penalidades que debería enfrentar el violador, justamente. No, eso no cuenta. El tema es el aborto, ¿no? Entonces, para mí, se termina también de quitar la careta Carlos Álvarez con su postura de unión civil y abortista, conservador, desde luego que no lo es, ¿no? Y sería bueno que Carlos ya vaya saliendo del closet definitivamente, ¿no? Porque con cosas como esta, sobre todo la unión civil y las cosas con su pareja, sea del sexo que sea, sería bueno que tenga la honestidad de decirnos a todos si está solicitándole el voto al país, lo que es. Porque una persona que no está en paz con lo que es uno, ¿cómo puede salir hacia afuera si ni siquiera hacia adentro has arreglado lo tuyo? Entonces, otro más. Bueno, son las 7:10 y debo comentarles también que el Congreso ha rechazado inhabilitar nuevamente, porque ya la ha inhabilitado felizmente, rechazado esta nueva inhabilitación de la ex desquiciada fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Con 57 votos a favor, 21 en contra y 3 en abstención, el Pleno del Congreso no logró inhabilitar a Espinosa
para el ejercicio de la gestión pública. Se necesitaban 68 votos. Pero de acuerdo con el texto acusatorio, se le responsabiliza de infringir varios artículos de la Constitución, y la propuesta de inhabilitarla surgió luego de que Espinosa presente una demanda constitucional contra 11 congresistas, a quienes acusó de haber aprobado una norma que permitía a exmiembros de las fuerzas del orden cobrar su pensión, a lo que ella le llamó recibir doble remuneración. No, ella quería que ellos reciban un trato desigual frente a la ley frente a otros peruanos, que no cobren su pensión que se ganaron, ¿no? O en su defecto que trabajen gratis en el Congreso. ¿Ella trabajará gratis? ¿Fue fiscal suprema gratis? ¿O cobraba? Si mal no recuerdo, cobró bastante también en épocas de la pandemia, ¿no? Y inclusive se volvió una máquina mágica, de ahorro, incrementando surrepticiamente su patrimonio, de una manera que no logró explicar satisfactoriamente. Bueno, eso es lo que ocasionó esto. En su intervención ante el Pleno, Espinosa también criticó la ausencia de varios parlamentarios en el hemiciclo, que durante la sesión se encontraba con poca asistencia debido a la modalidad semipresencial. Me defenestraron por no haber hecho nada. No querían que vuelva a ser fiscal de la nación. No convengo a muchos porque necesitan impunidad. Por supuesto que no queríamos que vuelva a ser fiscal de la nación, es decir, es un impresentable, una persona que no cree en la ley. Por supuesto que no queríamos que estés, ni queremos que estés a 20 kilómetros a la redonda del Ministerio Público. Y ojalá tampoco gane en el CAL, cosa que no me ha dado mucha ilusión porque parece que la inmoralidad está a flor de piel en el Colegio de Abogados de Lima. Probablemente se haga del decanato, ¿no? Lo cual sería una vergüenza, ¿no? para el CAL. Pero claro, no, toda la narrativita, ¿no? Soy incómoda para el poder. Incómoda para el poder, verdaderamente. Bueno, dice, Montoya ha presentado una solicitud de reconsideración a la votación, pero lo importante es que ya está inhabilitada. O sea, este iba a ser una segunda adicional, pero ella ya está habilitada. Hay reacciones que queremos compartir sobre lo que les comentaba al inicio de Keiko Fujimori, ¿no? Entre ellas Lourdes Alcorta ha tenido palabras en su cuenta de X diciendo lo siguiente. Lourdes Alcorta, que postula al Senado con Renovación Popular: no, definitivamente no. Bachelet, política de izquierda clara y contundente, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2018-2022, jamás sacó la cara para protestar contra los gobiernos rateros, asesinos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, entre otros, agonizando a sus pueblos. Jamás dijo algo sobre el encarcelamiento de Yanina Áñez por el pederasta de Evo, ni por los sacerdotes asesinados por Ortega. Aliada de Chávez, Evo, Lula, Correa, Castro, Kirchner, rateros, miserables de lo peor de la región. Hoy fugados, fallecidos, escondidos, presos. Definitivamente no. Es inaceptable. Mi posición va más allá de la campaña. Nunca más. Es lo que decía Lourdes Alcorta. Y un colega, Araún Salomón, que trabaja en Expreso, trabajaba en Willax también, dice: tontería monumental de Keiko Fujimori la de apoyar la candidatura de la comunista Michelle Bachelet para ser la secretaria general de la ONU. Durante el mandato del izquierdista se aprobó de manera inusitada para el país vecino la extradición de Alberto Fujimori. Y eso fue uno de los errores que nunca entendí, jamás entendí, del expresidente Fujimori. ¿Por qué ir a Chile cuando sabían que con una comunista de corazón como Michelle Bachelet claramente iba a ser extraditado, claramente iba a ser entregado? Porque él es, ante sus ojos, como tener a Pinochet ahí. ¿Y ustedes creen que no iba a entregar a Pinochet a alguien de las características de Bachelet? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nunca entendí
Eso. El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por su lado, ha difundido un comunicado público para responder a la controversia generada por sus declaraciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Asumo que muchos de ustedes ya vieron lo que dijo, pero igual los voy a poner para contextualizar el comentario. Veamos qué dijo López Aliaga. Vamos a poner acá justamente porque es nuestro plan de gobierno. Tenemos que tener tropa, ingeniería militar, ingeniería policial, tropa, pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues. Bueno, a ver, los ánimos están muy a flor de piel, estamos en la campaña, entrando a la recta final y todo, pero yo voy a ser honesto acá, yo estoy seguro que López Aliaga no ha querido ofender a las Fuerzas Armadas de ninguna manera. Lo que pasa es que no es su fuerte comunicar. Lo que creo ha querido decir es que puede encontrar una manera de que sean más productivos haciendo ese tipo de servicio que es logístico. Esto se hizo en la década de los 90, con mucho éxito. Dicho sea de paso, Fujimori se llevaba a los militares y construía cosas. Entonces, él dice que debemos tener tropa, ingeniería militar, ingeniería policial. Pero estoy seguro que no ha querido ofender a las Fuerzas Armadas con pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues. Significa que considera que pueden ser más productivos, ¿no? Salvo que estuviéramos en tiempos de guerra, etcétera. Yo también estoy de acuerdo con esta propuesta, dicho sea de paso. Bueno, en el pronunciamiento, justamente, el exalcalde de Lima remarcó su postura de respeto hacia el rol de los militares en la defensa del país. Según la misiva que publicaron, su intención es fortalecer la institución y reconocer su importancia dentro del Estado peruano. En el comunicado señala: expreso mi profundo respeto y respaldo permanente a nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la independencia, integridad territorial y soberanía de nuestra patria. Ellas son perpetuas como el Estado y por tanto intangibles en su institucionalidad. En la parte final del documento, ¿no?, del comunicado, el exalcalde sostiene que una de sus expresiones fue utilizada fuera de contexto y que ello pudo generar malestar dentro de la institución militar. Se ha tergiversado una frase, dice él, fuera de contexto, en relación a la futura ingeniería militar, que pudo afectar su sentir de patria, honor y vocación de servicio. Expreso mis disculpas a quienes pudieron sentirse afectados. Pero además, aseguró que su objetivo es promover una institución castrense moderna y sólida. Nuestro verdadero sentir es el de una Fuerza Armada moderna y disuasiva, empezando con su talento humano. También brindó en detalle una serie de iniciativas que, según él ha firmado, buscan mejorar las condiciones de quienes integran las filas castrenses. Entre ellas, establecer una remuneración mínima vital para las tropas conscriptas en servicio militar. Pero también planteó la profesionalización voluntaria de los soldados, con especialización y permanencia de hasta 15 años en los cuarteles, así como la modernización del equipo militar, el equipamiento militar, con tecnología de última generación. El documento también propone reconocer los derechos de los licenciados que combatieron el terrorismo, además de reivindicar a los heridos y mutilados durante la lucha contra la subversión. Finalmente planteó incrementar el presupuesto destinado a alimentación de las tropas, incrementar el monto asignado. 12 soles para desayuno, almuerzo y cena son insuficientes, dice. Bien, son algunas de las propuestas, porque claramente salió rápidamente a aclarar, ¿no?, esto que había volado, y los enemigos políticos de Renovación y de él lo usaron, pues agarraron y se fueron con ese dinero al banco, ¿no? Lógicamente se fueron de pesca por el día. Les dio carnada a más no poder. Entonces, sacó este comunicado que contiene una disculpa diciendo que las Fuerzas Armadas se respetan y un poco refiriéndose a lo que en realidad quiso decir, ¿no? Si hablamos de la carrera presidencial, estamos entrando ya en la recta final, amigos. Desde el domingo son 4 semanas para votar. Las plataformas financieras que yo utilizo
para un poco predecir lo que puede ocurrir, me voy a referir a dos en este momento. Calchi, a esta hora, sigue con López Aliaga en la punta, 43%. Luego viene Alfonso López Chao con 17% y Keiko Fujimori en tercer lugar con 16%. Solo un punto de diferencia. Mientras que Polymarket a esta hora tiene a Rafael López Aliaga con 41% en el primer lugar, Keiko Fujimori en segundo con 15% y López Chao pasa a tercer lugar con 14%. La nota saltante, la comenté ayer, es la sorpresa del cuarto lugar de Jorge Nieto con 12% y con un volumen acercándose a $400,000 de intercambio. Eso me parece interesante de resaltar. 7:21 en el Perú. La minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Te invito a escribir a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Quiero darle la bienvenida a mi primer invitado. Está conmigo el ex canciller Javier González Olaechea Franco. Bienvenido. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esta campaña? ¿De la nacional? Con optimismo. ¿Con optimismo? Sí. ¿Estás hablando de la presidencial o estás metiendo a...? No, estoy hablando de la presidencial, fundamentalmente basado en un estudio más o menos acabado de la conformación del régimen parlamentario, de las dos resoluciones legislativas que crean por un lado en noviembre pasado la Cámara de Diputados y el Senado. Lo cual tú estás a favor. Absolutamente a favor. Del bicameralismo como lo conocemos, como va a ser. Como va a ser, no como fue. Es más, hace 4 o 5 años en la Comisión de Constitución, cuando se comenzó a debatir el régimen parlamentario, me pidieron un informe consultivo, lo sustenté y elaboré un documento que inmediatamente envié de 40 y tantas páginas, sustentando por qué sí y cómo había que conformar ambas cámaras. ¿Hay un riesgo de mucha centralización de poder en el Senado, no te parece? No, yo no le llamaría descentralización, sino de un filtro adecuado que vacuna contra todos los excesos de un Congreso unicameral que ha podido en estos más de 20 años dar buenas leyes, pero que se ha excedido, por ejemplo, en muchos aspectos con la insistencia y que prácticamente convirtió a un régimen teórica, que en teoría era presidencialista, en un régimen parlamentario, porque si no tenías mayoría en el Congreso, eras preso como gobernante del Congreso. O sea, el único que la tuvo fue Alberto Fujimori de 2022-23, con la nueva Constitución hasta el 2020, hasta el 2010, perdón. Digamos, eso me parece interesante porque al no haber calle de doble vía, ¿no? Regreso hacia la Cámara Baja, también hay un tema legislativo que cuestionar ahí, ¿no? En el dictamen que se terminó aprobando. Yo diría que decir, como toda norma, ¿no? Se obtiene lo mejor que posible en la medida que se alcanza un consenso necesario para su aprobación. Una de las características importantes es que la conformación del Senado, que tiene dos fuentes, la nacional y el regional, va a requerir de una mayoría cualificada, 40 de 60 votos me parece, o de curules, para modificar o alterar el orden que ha podido alcanzar el Perú en materia del Tribunal Constitucional, en materia macrofiscal, en los principales rubros que le dan estabilidad al país. Y para modificar cualquier cosa necesitarían 87 votos de 130 en diputados, pero si no alcanza esos 2/3 en el Senado, cualquier iniciativa muere, incluso una iniciativa de Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás viendo las encuestas peruanas comparado a lo que sigo yo y reporto, que son los mercados financieros, que son dos fotos totalmente distintas, ¿no? Justamente, los mercados están interpretando que no va a haber cambios sustantivos ni traumáticos con el próximo gobierno. Incluso
en la casi muy baja probabilidad de que un candidato de izquierda alcance la presidencia de la República, justamente por estos candados que devienen de la conformación de ambas cámaras y por el caudal electoral que parece ser no suficiente para tener más de 12-13% en la primera vuelta, en este caso López Chau, de quien se espera un gobierno de izquierda, pero que a la hora pudiera valer. De llegar. De pasar a la segunda vuelta para poder hacer alianzas. Ok, porque la foto en ambas plataformas es la misma. Los tres primeros lugares son Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y López Chau. Así es, pero estamos a 30 días y lo definitivo va a ser los últimos 5 o 6 días. Ahí recién podemos intuir quiénes pasan a la primera y segunda vuelta. Muy característico del Perú, ¿no? Eso, ¿no? Del Perú actual. Del Perú actual, no del Perú de los 80, no del Perú de los 90. La incertidumbre electoral más o menos data de unas 4 o 5 elecciones presidenciales con algunas excepciones. Se sabía claramente en la elección en la que participaron y quedaron como 2 finalistas Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que sumados los dos pretendían un mismo modelo económico que alcanzaba el 64% de aceptación nacional. Uh-huh. Hay un cuarto lugar que sí es Nieto, que lo dan ahora acá y que no aparece tanto acá, pero ellos sí lo dan. Un cuarto lugar ya 2 o 3 días, que aparece en Polymarket. Entonces, ¿tú crees que ese porcentaje de indecisos y blanco o viciado va a bajar con los debates? Este formato va a cambiar. Va a cambiar, va a decir. Ahora bien, conforme está estructurada la propuesta de debates, tampoco va a haber debate. Por eso, yo lo digo por eso. Tampoco va a haber debate. Va a haber Pedro va a hablar 3 minutos, Carlos va a decir lo suyo otros 3, y va cada uno a referirse a lo suyo, y los minutos van a ser escasos y van a tener que priorizar 3-4 ideas, dejando dentro de ellas o fuera de ellas elementos muy importantes que tienen que ser tomados directamente en cuenta para la acción del próximo gobierno, básicamente las reformas estructurales. Vamos a Chile brevemente, porque Kast ha ordenado construir barreras físicas en la frontera con Perú y Bolivia. ¿Qué opinas de eso y qué implicancias crees que podrían tener? Mira, la asunción del presidente Kast es una asunción al poder atípica. En primer lugar, fueron 12 jefes de estados, además de Felipe VI, pero llama la atención el presidente de Armenia, la presencia de él, y el presidente de Hungría. Llama también la atención otras presencias. Y también la ausencia de el secretario de Estado americano, entendemos que está en guerra, pero de alguien con categoría equivalente por parte de Estados Unidos, y envían al señor Landau, que es un subsecretario, importante por cierto, pero podrían haber enviado a un secretario de Estado, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la composición de las dos cámaras, ¿no? En ningún caso, en el caso del Senado hay un empate, me parece, y en diputados Katz no tiene la mayoría, y sobre todo en las propuestas. Es práctica chilena que un gobierno de derecha lanza un discurso que nunca es en el momento de la asunción del gobierno, dicho ese paso, porque asumió el gobierno al mediodía aproximadamente, y después en la noche desde el palco de la Moneda, o sea, desde el Palacio de Gobierno. Un discurso de 20 minutos, 25 minutos, muy directo, concentrado en las 3 propuestas principales, todas orientadas de una u otra manera a combatir la inseguridad y reactivar la economía,
después de haber roto un diálogo, que era la transición, no olvidemos que hace una semana Katz dio por terminado el diálogo de transición de gobierno con el presidente Boric, porque las cifras y las informaciones no le daban ninguna seguridad. Esto fue una afirmación categórica que remeció a la clase política chilena. Y bueno, lo que anunció fue también la utilización de todas las tecnologías modernas disponibles para combatir la delincuencia organizada y sobre todo la migración controlada, este llamado escudo fronterizo o algo parecido, ¿no? Lo que llama también la atención, o a mí particularmente, que siendo un presidente de derecha, habiendo heredado un gobierno que ha calificado él de, bueno, en otras palabras, pero más o menos de mal gestor, por decirlo de una manera elegante, no anunció ninguna reforma, por lo pronto la reforma del Estado. Juramentaron 24 ministros, 5 ministros más que el Perú. Sí. Perú debería encaminarse hacia una profunda reforma del Estado, fusionando, lo cual no significa, ministerios no significa necesariamente deshacerse de empleados públicos, sino reubicarlos de forma meritocrática donde puedan ser más útiles. Bueno, 24 ministerios que ha heredado del presidente Boric, que ha sido un presidente demócrata, siendo de izquierda, y que tuvo una política exterior que hay que reconocer en defensa de la democracia, concretamente en el caso de Cuba. Pero también llama la atención que no hubo una sola mención a la política exterior chilena, lo cual para la prensa chilena y los analistas es la gran incógnita por parte del presidente Castro. No hizo una sola mención a cómo digamos, qué es lo que va a implementar o qué política va a promover si respecto a los grandes conflictos en curso, va a decir, no solamente la guerra contra Irán, sino lo que está sucediendo en el Golfo, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y otros tantos conflictos que son internacionales, intraestatales y, por qué no decirlo también, las guerras tarifarias. No ha dicho absolutamente nada. Yo creo que él quiere centrarse en esto que fue su propuesta bandera, ¿no? Claro, pero una cosa es centrarse, Diego, y otra cosa es evitar la realidad que existe. Y esa realidad impacta, para bien o para mal, en la medida que tú tomes medidas como gobernante que atenúen lo que puede ser un impacto negativo o que fortalezcan tus oportunidades en el escenario internacional. Sobre todo cuando ya asumiste el cargo, ¿no? Y sobre todo en este caso cuando llega a la presidencia después de un tercer intento, ¿no? Que podría ser el caso de Keiko Fujimori. Sí. Hablando de Keiko Fujimori, ¿qué te parece a ti que públicamente apoye a Michelle Bachelet en su intento de ser secretaria general de la ONU? Yo creo que primero que como candidata yo hubiera preferido que no opine en Chile respecto a quién debería ser el próximo secretario general de Naciones Unidas, en el entendido que por rotación le toca a América Latina. En segundo lugar, yo no creo en que el hombre está más capacitado porque tiene pantalones o la mujer está más capacitada porque usa faldas, sino por la propia meritocracia de la persona. Michelle Bachelet fue un fracaso en Naciones Unidas cuando dirigió una agencia de Naciones Unidas, además es parte del Foro de Sao Paulo. Así es. Y si bien no recibió, como mencionaste hace unos minutos, al presidente Fujimori cuando venía de Japón, porque llegó a Santiago cuando era el presidente Lagos, sí le tocó el proceso de extradición a Bachelet. Y lo extendieron lo suficiente como para poder tener a un expresidente peruano encarcelado después de 3 visitas de Estado que había hecho a Chile. Es un placer
vamos a decir que los jueces supremos chilenos pudieron degustar. Sí. Ahora, volviendo un poco al tema, no me queda claro lo de las barreras físicas en la frontera. ¿Eso crees que pueda ser para nosotros complicación, bueno, malo? Depende, porque si logramos una cooperación amplia, bilateral, simétrica, y combatimos a las mismas amenazas y afrontamos los mismos riesgos, va a decir cárteles y todo lo que está alrededor del mundo ilegal de la migración, drogas y demás, puede ser ampliamente positivo para el Perú, y yo quisiera pensar que el presidente Kast está en la misma línea que el próximo gobierno peruano que vaya a asumir, y que tendrá la obligación de custodiar nuestra frontera, no solamente los pasos fronterizos controlados, sino, como el presidente Kast en su mensaje ha hablado, de los pasos fronterizos no controlados, porque tenemos más de 140 y tantos kilómetros de frontera terrestre, que es frontera porosa, ¿no? Si Kast inicia deportaciones masivas, ¿qué te parece que debería hacer el Perú? No podría hacerlo, en primer lugar porque violaría las convenciones de Ginebra respecto a las deportaciones masivas. Tendría que haber un acuerdo de tratamiento en una zona vigilada por Naciones Unidas, en territorio que fuera compartido, y porque también se expone a que le digamos que no, se expone a que no dejemos entrar, porque a quienes van a deportar, a peruanos no necesariamente. De acuerdo, pero él ha dicho que toda persona en situación migratoria irregular será echada. Todo país es soberano respecto a su política migratoria, tanto para recibir como para expulsar. Pero esos arrestos podrían derivar en masivas, ¿no? Y no podrían derivar en masivas, y el Perú podría no aceptarlas de forma masiva y poner todas las barras necesarias para que esto, y crearía una crisis humanitaria de cuya responsabilidad primera se le habría que atribuir al gobierno de Chile, por supuesto. Ok, en ese caso que vaya uno por uno y él tenga el derecho de las protecciones civiles, ¿no? Estoy interviniendo a uno por uno y no están acá legalmente. Ahí estaría violando la Convención de Viena. Convenciones de Ginebra son 4. Hay un nuevo gobierno que vamos a llamarlo híbrido en Venezuela, y que podría, a diferencia de Chávez, permitir la llegada de los vuelos de venezolanos expulsados, así como no se permitió el aterrizaje en su oportunidad de un avión lleno de venezolanos que provenía de Chile hace un año y medio. Maduro, bueno, hoy Venezuela, con un gobierno híbrido y una presidente que a veces gobierna con una mano y extiende la otra, podrían alcanzar Chile un acuerdo con ellos para repatriar. Ahora sí, hay que recordar que si mal no recuerdo, las relaciones diplomáticas están rotas, y entonces había que tener presente quién es el país que en este caso está cuidando los intereses de ambos, de acuerdo a las prácticas diplomáticas, y entonces que esos vuelos salgan, y normalmente son asumidos por los países expulsores. Eso es lo que te iba a preguntar. En este caso, ¿quién asume el costo del charter? Debería asumirlo Chile. Chile. Y si nosotros lo hiciéramos, Perú. ¿El corredor humanitario cómo funcionaría? ¿Tú crees en esa posibilidad? Existen los corredores humanitarios, pero existen de forma desordenada en la historia del mundo. Es decir, la historia de la humanidad es una historia de corredores humanitarios, ¿no? Desde los sumerios hasta la fecha. Lo que hay que hacer es regularlos, darles todas las garantías de salvaguarda de las condiciones básicas de la dignidad de las personas y de la integridad física y moral. Y eso evidentemente significa
la intervención de fuerzas, yo diría, internacionales. Podría ser el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como en el caso de Haití en su oportunidad que se pensó, en la crisis con la frontera de República Dominicana, y entonces crear todo un proceso supervigilado, dirigido y aceptado por las partes. ¿Y cómo sería, por ejemplo, de un lado Arica tener un centro de detención, Tacna otro, observadores en una zona compartida, ¿no? En una zona compartida que pueda ser, digamos, acordada de forma transitoria como una delimitación de tránsito, pero de tránsito para estancia y traslado regulado. Y de ahí son trasladados. Pero con cuantías fijadas, porque tú no puedes atender de la noche a la mañana pues, a 10.000 personas, ¿no? Porque al tercer día se murieron 5 criaturas. Y tiene que primar el derecho a la vida y la integración física y moral de la persona. Es que ese es el desafío. Por eso es que hay gente que cree que no es posible. O sea, logísticamente posible. No necesariamente pudiera llegar a ser un imposible fáctico. Me piden que te acerques al micro. No necesariamente podría llegar a ser un imposible fáctico, pero sí obligaría a las partes, y en este caso, claro, tenemos también un gobierno en el Perú con un presidente cuyo gabinete se enfrenta a la posibilidad el próximo martes a una negación de confianza. Muy probable. Muy probable. Entonces, claro, por un lado tenemos a Chile, a un gobierno que ha asumido con una votación importante y con un mandato claro, fundamentalmente para combatir la inseguridad ciudadana y para revivir la economía chilena, porque sabemos que quienes gobernaron Chile concretamente no supieron defender, es más, destruyeron empleo, ¿no? Y destruyeron las condiciones que habían históricamente alcanzado antes de los fenómenos estudiantiles. Pero ojalá podamos recuperar la imagen y proyectar al mundo una imagen de seriedad, porque hay fuentes en Torre Tagle mías que me estaban recordando que el Perú estaba invitado a la cita del escudo de las Américas del presidente Trump, y al final no fue nadie. Entonces eso es una patinada, y eso es un esfuerzo también de Alfredo Ferrero, a quien tú designaste en su momento. Entonces, ¿cómo crees que podríamos recuperar un poco de seriedad en nuestra imagen? A mí no me consta que el Perú fue invitado. Fue invitado. Bueno, eso te lo ha dicho tu fuente. Yo no he preguntado y no me consta. No descarto que haya sido invitado. Lo que sí aparece es que lo que es real es que el Perú no asistió. Y eso puede tener diferentes interpretaciones, pero el único que está en condiciones de dar explicación oficial es el canciller de Cela, que es una persona además con mucho recorrido y además ampliamente capaz. Pero volviendo a la situación nacional vinculada a Chile, nosotros tenemos, así como con todas las fronteras, incluso con aquellas que hemos cumplido 25 años de concordia continua y de cooperación e incremento de los mecanismos de confianza, como con el Ecuador, tenemos que siempre estar atentos a cualquier digamos, decisión unilateral que vaya a alterar las relaciones normales, porque no hay nada más que eso. No podríamos calificar de relaciones de franca amistad y de franca cooperación, como a veces en los discursos se dice, porque por lo pronto hace más de 2 o 3 años, o quizás más, no hay gabinetes binacionales, no hay 2+2, defensa y relaciones exteriores, entre Perú y Chile, no hay más transferencias pro tempore a nivel presidencial de la Alianza del Pacífico, que es un intento que ha sido
básicamente petardeado por México. Y bueno, no es casual tampoco, porque así lo han hecho todos los presidentes de derecha prácticamente en la historia, que cuando asumen en este discurso a la plaza, el presidente Kast haya invocado a Dios y a Diego Portales. Invocar a Diego Portales es invocar al constructor, una vez que Chile fue independiente, de la República Chilena. Diego Portales ha sido invocado ampliamente en discursos y en la obra principal de Augusto Pinochet. Y entonces, claro, esas invocaciones tienen un significado para quienes no desconocemos la historia. A mí me parece muy importante la invocación a Dios, sobre todo. Yo creo que hoy más necesario que nunca. ¿Qué análisis haces de la guerra en este momento, Israel-Estados Unidos contra Irán? Era inevitable, por un lado. Hay que recordar que Estados Unidos defiende los valores occidentales a su manera, por cierto, en condiciones absolutamente militares asimétricas, y que al Perú le favorece en tanto que Irán era un exportador neto de terror, de armas y de dinero, que entraba vía Venezuela al Perú y a Bolivia, y que pretendían, entre otras cosas, mutilar el territorio peruano a la larga, con el proyecto de UNASUR, y ampliando las células terroristas, que lograron algunas de ellas presencia en el Perú y que todavía existen, ¿no? De Hezbollah y demás. Hasta una captura que se produjo cuando yo era canciller, una captura importante que no se dio a conocer a la opinión pública porque no era conveniente hacerlo, pero que hoy se puede comentar. Ahora bien, uno siempre puede predecir cuándo estalla una guerra. Una guerra no declarada, porque parte de los cambios de los usos y costumbres en la teoría de la guerra es que las guerras ahora no se declaran, sino se inician. Lo que no se puede jamás saber es en qué condiciones van a terminar, si terminan. Exacto. Y cuándo. En este caso, lo que yo sí observo es que hay una ampliación de los múltiples campos de conflicto y de guerra, en donde Irán, como era previsible, porque tampoco el gobierno de la República Islámica eran, digamos, unos descerebrados, dividieron y tercerizaron la fuerza de contradefensa en las unidades bueno, Hezbollah y otras en otros países, de manera que todavía no sabemos cuánto ha sido destruido y cuánto oxígeno tienen. Y el control del estrecho de Hormuz está afectando principalmente al más silencioso en este nuevo escenario. Y el más silencioso es China. China. Sí, claro, no he dicho nada. China, creo que no necesito explicarte mi postura referente a China. No, pero digamos, estamos analizando hechos. Sí, que son hechos. Ellos son grandes consumidores de petróleo y el les han derribado una fuente, por supuesto. Sí, claro. Que sí, eso es un hecho, es un daño objetivo. Es un impacto. ¿Quisieras entrar de nuevo? ¿Quisieras estar en política nuevamente? ¿Extrañas estar en un cargo? No, a mí los cargos no me importan, lo que me interesan son las responsabilidades. Por eso, ¿en un siguiente gobierno todo te gustaría participar? Si el gobierno tiene objetivos claros y sus planteamientos coinciden con mi visión del Perú, que hay que transformar profundamente, yo no negaría mi concurso,
dependiendo obviamente también de la conformación de quienes sean convocados. Es decir, si fuera el primer ministro una persona que no me merece respeto, yo diría no gracias, o espero, ¿no? Pero yo no me he alejado de la política activa. Lo que me he alejado es de la política, primero, un breve paso partidario por el PPC, de la observación, y sigo haciendo política en la medida que promuevo con muy poca presencia mediática las ideas y hago una perspectiva nacional e internacional que normalmente tiene mucho fundamento porque buena parte de mi tiempo me la paso estudiando. Claro que sí. Gracias por estar acá, gusto verte. Igualmente, Diego, gracias a ti. Javier González Olaechea con nosotros, 7:51, seguimos. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar también debería ser así. Por eso quiero recomendarte Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Bien, amigos, seguimos, 7:52, viene el candidato a diputado por Renovación Popular, José Cacho Sousa, es la primera vez que lo voy a entrevistar, y él propone el deporte como herramienta para prevenir la delincuencia, una propuesta que, propicia, contribuye a una arista fundamental, ¿no? Que no hemos visto mucho, al menos yo hasta ahora, que es el deporte. Yo creo que el deporte debería ser un eje fundamental de planes de gobiernos, ni siquiera de propuestas parlamentarias. Yo, como exdeportista, como ustedes saben, creo profundamente en la capacidad transformadora del deporte para todo ser humano, convirtiéndolo en una persona de bien, una persona disciplinada, responsable, atenta a los retos, etc. Consiguiente, destaco esa puntuación y ese aporte. Un poco de mi segundo invitado, bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas por la UNI, MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y también en el sector privado, empresario y ejecutivo de alta gerencia en empresas del sector financiero en Perú y México. José Cacho Sousa con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, más deporte, menos delincuencia es el lema. Yo soy parte del equipo de Renovación Popular, liderada por nuestro futuro presidente Rafael López Aliaga, y salgo a la cancha para diputado, por Lima, con el número 6. En el plan de gobierno de López Aliaga de Renovación, en el plan de gobierno, ¿le has aportado algo de deporte, como un plan nacional? Bueno, mi tema está vinculando el deporte con la delincuencia o la seguridad. En el plan de gobierno de Rafael López Aliaga hay un tema del desarrollo del deporte, sobre todo con la juventud, que es coincidentemente mi tema. Y ahí tenemos a Cecilia Tait, que es la zurda de oro, como la referente en el manejo de todo lo que es deporte en el plan de gobierno. En el tema de seguridad, bueno, hay tres formas de atacar el tema de la seguridad ciudadana. Uno es el control, ¿no? Donde capturas al delincuente, ves que esté en cárcel adecuadamente, por el tiempo sin que lo suelten. La otra es la parte de prevención disuasiva, suficientes policías, comisarías, autos, etcétera. Y al tema al que yo voy es la prevención desde sus inicios, porque un delincuente no nace delincuente, un drogadicto no nace drogadicto, un alcohólico no nace. O sea, caen un poco por frustración, ocio, malas juntas. Entonces, el deporte viene a ser una suerte de vacuna o antídoto para mantener a los jóvenes ocupados. O sea, un joven haciendo deporte es un delincuente menos en la calle. Y de esa manera, mente sana en cuerpo sano, puedes controlar de alguna manera
la delincuencia desde ese enfoque y desde ese ángulo. Ahora, el deporte es un tema muy amplio de cómo... Claro. Entonces, pero para aterrizar la idea, entonces el plan de gobierno de López Aliaga de Renovación sí tiene un eje de deporte. Claro que importante. Sí, okay. ¿Y cuál es su experiencia en el deporte, justamente para de ahí proponer políticas públicas al respecto? Bueno, yo de joven he jugado fútbol, he estado en las divisiones inferiores de la U desde Calichín, he llegado a jugar en primera en universitario. He sido seleccionado juvenil de Perú, asistí al Sudamericano de Paraguay del año 71, donde salimos cuarto lugar, ahí jugaba Oblitas, Velázquez, de los más conocidos. He sido campeón interescolar el año 69 con Santa María, y después he jugado también en el Sport Boys del Callao. Y dejé el fútbol tempranamente, porque la universidad en la que yo he estudiado, que es la UNI, muy difícil. Aguanté 3 años haciendo ambas cosas hasta que llegó un momento que tuve que tomar una decisión, ¿no? Ahora, como decía, el deporte es un tema muy amplio y para comerse un elefante hay que cortarlo en pedacitos, y por eso he escogido el fútbol, que 66% de los peruanos son aficionados al fútbol, 57% de los que practican algún deporte practican el fútbol, sin menospreciar los otros deportes en los que también claro, tengo previsto actuar. Pero el fútbol es el que va a tener un impacto por ser masivo. Es un deporte vecinal, aparte. Claro. Entonces va a tener mucho más impacto en el objetivo que quiero lograr. Y ahí tenemos el problema que los jóvenes ahorita tienen frustraciones en el deporte. Yo acabo de estar hace un par de días en el Jirón de la Unión haciendo unas encuestas a distintos tipos de gente, y es increíble, todos están decepcionados con el fútbol peruano. Y si queremos construir un poquito el muñeco, hay algunos factos, como dicen ahora, ¿no? En el mundo de los jóvenes es el mundo sub-20, entre los 12 y 19 años, donde hay más de 6 millones de peruanos. Y ahí, en ese mundo, los jóvenes en el fútbol están totalmente olvidados y relegados. Facto 1, hay un mundiales sub-20, del año 77 a la fecha han habido 24 mundiales sub-20, Perú no ha ido ninguno. Facto 2, en las últimas 4 clasificatorias, Perú ha salido último. Facto 3, a nivel Sudamérica, que han habido 31 campeonatos sudamericanos, no hemos sido nunca primeros, ni segundos, ni terceros, hemos sido cuartos 5 veces, una de ellas el 71 en el que yo participé, y la última vez que hemos sido cuartos ha sido hace 50 años. ¿En qué competencia fue eso? En sudamericanos juveniles de fútbol, sub-20. Y el último facto, coincidentemente, las veces que hemos salido cuartos, hemos ido a mundiales directamente. La época del mundial de 70, mundial 78, 82. Es más, el año 75, que fue la última vez que salimos cuartos, salimos campeones de América. Entonces hay una relación directa entre el que nos esté yendo bien en el fútbol sub-20 para que nos vaya bien en el fútbol de mayores. Pero la causa, y con eso termino la idea, es que la selección de los chicos sub-20 de Perú no tiene uno que esté jugando regularmente en primera división. Todos los otros países, Argentina, Brasil, Colombia, todos juegan en primera porque es lo natural. Acá, en el mundo, un chico que a los 18 años no está jugando en primera, ya fue. En cambio acá, eso no sucede. Y como dicen, si la montaña no viene a la tendrá que ir a la montaña. Entonces, mi propuesta es que hayan obligatoriamente 3 sub-20 en cancha. De esa manera vas a tener suficiente material para que la selección sub-20 pueda tener todos sus jugadores jugando en primera y pueda competir de igual a igual, y podamos ir a un mundial que es el siguiente paso para después ir a un mundial sub-20 para ir a los otros. Ahorita estamos gateando, si queremos caminar tenemos que ir a un mundial sub-20 y después recién... ¿Pero qué significa eso? 3 sub-20 en cancha, ¿qué significa eso? Que en los torneos de primera división sea obligatorio que
durante los 90 minutos hayan 3 chicos sub-20 jugando en la cancha. Para ser convocados. Bueno. Porque no puede forzar al entrenador a ponerlo, ¿no? Bueno, esa es la idea. ¿Forzar a un entrenador de repente no lo quiere poner porque hay otros mejores? Bueno, si tú quieres hacer un omelette tienes que romper huevos. En algún momento, a ver, esa es la única solución. No hay forma ahora, hay formas de hacerlo, o sea, porque probablemente estarás pensando que después viene la FIFA. No, yo lo que quiero entender es cuál sería la iniciativa. O sea, porque veo un foco en la sub-20, pero asumo que esa no es la razón de la postulación, ¿no? Ni las propuestas principales, ¿no? No, o sea, es el resultado, ¿no?, del análisis que uno hace. O sea, si yo quiero lograr un crecimiento en el deporte como una forma de combatir la delincuencia, y siendo que en el Perú el deporte más popular es el fútbol, y siendo que el fútbol está estancado y los chicos no tienen, como en otros países, digamos, este horizonte, la posibilidad de estar jugando, de tener el fútbol como un medio de vida, tener la posibilidad de exportar jugadores al extranjero. Pero para eso se necesita todo un proceso, ¿no? ¿Cómo se iniciaría con un chico de 8 años, 9, 10? Porque los sub-20 son los que ya están a esa edad. Es que en el fútbol hay una pirámide. Al medio de la pirámide están los sub-20 que juegan regularmente en primera. Eso genera una demanda. Si tú tienes chicos sub-20 jugando en primera, genera una demanda de chicos sub-17, sub-15, sub-13. Los clubes van a tener la necesidad, porque ahorita no están haciendo nada, van a tener la necesidad de salir a buscar chicos abajo, y eso va a revolucionar. Si ahorita están jugando fútbol pues 500,000, serán 800,000, ¿no? Esa es la idea. Y lamentablemente no hay otra solución. Lo que va a cambiar es que ellos a dónde van a llegar a jugar. Eso es lo que va a cambiar. Claro, y van a ver, o sea, es un nivel de oportunidades y de expectativas. Ok, ya voy entendiendo. Entonces, ¿por qué decidió postular? Porque tiene experiencia en el sector público y privado. ¿Cómo vamos de aquí a quiero ser un actor político y postular? Bueno, yo creo que en una etapa de la vida de todos, llega el momento de salir a la tribuna y bajar a la cancha. Yo soy una persona, no soy político, no necesito de la política, ¿no? Pero sí siento la necesidad de meter el hombro por mi país. Siento que le debo a mi país. Para empezar, he estudiado en una universidad pública. Es una forma de retribuirle a mi país a través de distintas formas de meter el hombro, digamos, por mi experiencia en el deporte. Estoy escogiendo como una de las formas, pero no es la única. O sea, a mí me interesa obviamente ver el tema del civismo. Yo siempre he estado en el sector financiero, creo que puedo aportar en el tema del presupuesto nacional. Soy un experto en administración de riesgos y seguros. Tengo muchas ideas de cómo solucionar el tema de salud, del seguro social, que es caótico. O sea, no es que el fútbol es el único tema, pero creo que en el fútbol, con el fútbol, puedo tener soluciones rápidas, prontas, que van a tener un impacto inmediato. Social positivo. Okay. Por eso es que estoy empezando con esta cruzada. Pero obviamente 5 años son bastante tiempo. Es bastante tiempo. Y yo creo que tengo la capacidad y la experiencia, pero sobre todo aportar integridad y eficiencia, que es lo que falta en el Congreso, ¿no? En la Cámara Baja van a estar las iniciativas legislativas. Así es. Que aparte de la del deporte, ¿qué otra ha considerado ofrecer a la ciudadanía? Yo creo que el tema del civismo, para mí el civismo, la falta de civismo es la causa de la corrupción. ¿Qué plantea ahí? Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, regresar al curso de educación cívica, ver que las penas, ¿no?, para actos de corrupción sean bastante más severas que las actuales, y que se ejecuten de verdad, ¿no? Y
o sea, mucha educación. El tema del civismo es un tema de valores. Lo que acaba de pasar con el chico que atropelló lamentablemente a una deportista, o sea, yo no concibo que una persona que atropelle a alguien, automáticamente, si uno tiene valores, si tiene civismo, no puede dejar a alguien ahí, es un ser humano. O sea, son cosas... Propondría un proyecto de ley para retornar a la currícula escolar educación cívica. Sí, pero de verdad, pues no como el primer Otárola lo planteó y nunca se hizo, pero con un enfoque práctico, ¿no? O sea, una currícula que vaya orientando a los chicos, ¿no? Gradualmente, desde primero de media, por ejemplo. Desde antes también tiene que inculcarse valores, pero un programa que los chicos cuando salen del colegio... Pero no, me da la impresión que no lo tiene muy aterrizado, y cuando inicie el mandato tiene que proponer iniciativas legislativas. No es que vamos a ir a ver qué cosa es lo que me parece moderado, maduro, inmaduro. ¿Tiene iniciativas legislativas que ha considerado ya? O sea, yo personalmente no, pero en Renovación tenemos ideas. Yo he conversado esto con... O sea, no es que tenga un proyecto de ley. O sea, tengo un proyecto de ley para el tema del fútbol, tengo un proyecto de ley para... Ya, entonces el proyecto bandera es el proyecto del fútbol. En mi caso, como primera iniciativa, sí. Ok, bien. Le doy, como hago con todos los candidatos, la potestad de que se dirija a la audiencia para terminar. Ok, bueno, yo invito a todos los ciudadanos del Perú, y en este caso a los de Lima, ¿no? Para que el 12 de abril tomen conciencia de que tenemos que votar bien, ¿no? Y los invito, en mi caso, a marcar las 5 R's de Renovación Popular, y en la cuarta columna de diputados, escribir el número 6. Yo les ofrezco, como dije, integridad, eficiencia, realmente cumplir lo que estoy ofreciendo, y bueno, espero que el futuro del Perú sea mucho mejor a raíz de los cambios que se vienen, en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos, que en realidad son nuestra razón de ser. O sea, te agradezco, Diego, por esta oportunidad. Gracias por estar acá. 8:08. Mantén un negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas, bidones. Ideal para oficinas, fábricas, restaurantes, almacenes, todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de manera rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que lo puedes encontrar en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales, porque Iglú refresca tu vida. Bien, quiero no dejar de comentar algunas cosas. Iba a haber una manifestación, no sé si hemos conseguido material. Hoy iba a haber una manifestación en los exteriores de la residencia del embajador norteamericano, acá, me parece que de una facción de apoyo a Cuba, debe haber sido de los más ideologizados. Hasta ahora no sabemos en qué ha terminado eso, estamos pendientes. Pero quiero comentar que debido a la crisis de abastecimiento de GLP y GNB en el país, ya se reporta un importante incremento de los pasajes en el transporte público convencional, taxis, como es obvio también, precio de los balones de gas y sobre todo en los grifos del país. Han pasado casi 2 semanas, ¿no?, desde que la rotura y fuga del ducto ocasionara esta restricción inmediata masiva de la venta de GNB a algunos tipos de vehículos, y se ha ido incrementando, pues como era evidente iba a ocurrir paulatinamente, los precios en algunos servicios. A la fecha ya se reporta un aumento de los pasajes en el transporte público convencional, taxis y balones de gas, etcétera. Y otra cosa que no quiero dejar de comentar fue cuestionada la nueva designación en el gabinete de Denise Miralles en salud, ¿no? Estoy hablando del nombramiento de Juan Carlos Velasco como nuevo ministro de esa importante cartera en reemplazo del doctor Quirós, ¿no?, Luis Quirós Avilés, cuya renuncia se dio y trascendió antes de ayer.
Bueno, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Chorrillos, la titular PCM señaló que Velasco es un profesional con trayectoria reconocida en el sector, tanto en el ámbito privado como en el público, que le valió la consideración para asumir el cargo. Tiene investigaciones, dice ella, varias de ellas ya archivadas, ninguna sentencia, por eso sí puede ser propuesto. Si hubiera tenido algún tipo de observación o sentencia, obviamente no hubiera podido ser designado. Afirmó que antes de nombrar a un ministro de Estado durante la actual gestión, se evaluó su perfil técnico y que no contaba con impedimentos para asumir el puesto. Pero también, por otro lado, negó que la elección de Velasco se deba a una cuota de poder. Descartó que tenga afiliación con algún partido político, es decir, lo negó tajantemente. Yo no sé qué pensarán ustedes, cada uno es libre de tener sus opiniones, ¿no? Quiero abrir mi chat, voy a abrir el chat, Julio, por si acaso. Bienvenidos a todos mis navegantes y todos los miembros en especial de mi comunidad. Un saludo a Liliana, que está ahí con su cuenta Ranita Osito, y David Enríquez, que está comentando, se está riendo. Alejandro Zapata 446 dice: necesitamos parques, losas deportivas, las que habían fueron invadidas para construir casas, y el colmo, en Perú se invaden los espacios públicos. Bien, no se trata de que me haya molestado ni nada. Mi trabajo es recibir a gente acá y hacer preguntas. Lo que sí me da la impresión es que no estamos ahorita para gente que no está lista para hacer las cosas. Y uno no entra al Congreso para ver y para... Es decir, las intenciones son una cosa y la preparación para asumir el cargo acá, si uno va a ser diputado, tiene que tener ya claras las iniciativas, como las explican los candidatos que vienen acá, sobre todo los que son abogados. Voy a hacer tal, yo presento tres, tal, estos son mis primeros proyectos de ley, tal, en un plazo de tantos días, porque si no, o sea, si nos vamos a quedar en lo que consideramos que debería ser, las intenciones, y yo no voy a robar y todo, está perfecto, todo esto, no se van a hacer las cosas, y eso, pero no se trata de que yo me he molestado, ni mucho menos. Bienvenida a Por un Mundo Menos Progre, Paola Velotti. Gracias por sacar tu membresía en vivo. Me encanta cuando la sacan en vivo porque puedo agradecer y hacerles la mención en vivo. Con eso me despido, amigos, hasta el día de mañana. Mañana viene Humberto Abanto. Este fin de semana es finalmente la elección, ¿no?, de la segunda vuelta en el Colegio de Abogados de Lima. Viene Humberto Abanto. También tenemos a Aldo Bravo, que va por renovación también a diputados. Ahí está, Aldo Bravo. Yo le he preguntado acá la vez pasada sus propuestas y las tenía muy a flor de piel. Es decir, uno tiene que tener muy claro, mañana se lo voy a volver a preguntar, como se lo pregunto a todos los que van a la Cámara, sobre todo de diputados, porque la Cámara Alta no tiene iniciativa legislativa, salvo en cosas muy, muy específicas, en algunas cosas extraordinarias. Las cosas que no las claras. Es como si alguien postula a presidente y diga: ¿usted qué va a hacer los primeros 90 días? No, bueno, yo me voy a cerciorar de que nadie robe y yo considero que uno debe ser una buena persona. No, uno tiene que saber exactamente lo que va a hacer, y ya no estamos a perder el tiempo, sencillamente. Paola, ya acabo de agradecer, pues Julio, tienes que estar un poquito más atento. Acabo de agradecer. Amigos, eso es todo por hoy. Me despido. No se pierdan las entrevistas el día de mañana. Nos acercamos a la elección, básicamente un mes. Comiencen a empaparse de por quién van a votar, no solamente para gobernante, sino diputados y senadoras. Lean las propuestas. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.